Y vamos a dar inicio con la causa número 1. Don Carlos, tenga usted la gentileza, señor Trujillo, de dar cuenta. Muchas gracias, señor presidente. Expediente 5298-2021. Recurso de apelación interpuesto por el personero legal de la organización política Unión por el Perú contra la resolución número 52 del Jurado Electoral Especial de Piura 1, en extremo que declaró improcedente la inscripción del candidato Néstor Alberto Mejía Bermejo. Por la organización política Unión por el Perú concurre el abogado Víctor Miguel Soto Remusgo. El doctor Soto, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bien, tiene usted el uso de la palabra por el lapso de 3 minutos. Adelante, señor doctor. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros del jurado. Vamos a solicitar en este caso, se declare fundado nuestro recurso de apelación que va contra la resolución número 052-2020 del Jurado Electoral Especial de Piura 1, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de nuestro candidato Néstor Alberto Mejía Bermejo. En este sentido, tenemos que precisar que Unión por el Perú realizó sus elecciones internas de acuerdo a las normas establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones y las normas establecidas por para este proceso electoral. Y se reservó el número 3 para que sea vía designación directa. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Comité Directivo Nacional, en ejercicio de sus atribuciones, designa al señor Néstor Alberto Mejía Bermejo. Sin embargo, el día de la inscripción, el 22 de diciembre del 2020, en Piura se comete el error y se inscribe al señor Francisco Ayala Chunga de manera equivocada. El jurado electoral de Piura se da cuenta de esta inconsistencia y nos pide aclarar en un primer momento. Nosotros precisamos que el candidato designado por el Comité Directivo Nacional era el señor Néstor Alberto Mejía Bermejo. Se acompañan los anexos 7 y 8, pero en vista que ya estaba cerrado el sistema de Clara, se adjuntó solamente la hoja de vida en un formato donde el candidato lo llenó a mano. El jurado electoral de Piura emite la resolución impugnada y manifiesta de que se había incumplido porque se tenía que presentar la declaratoria de hoja de vida con los formatos expedidos por el sistema de Clara. Y ahí viene el problema. Nos están exigiendo algo que es imposible, toda vez que el 27 de diciembre, que fue la fecha donde se hizo la subsanación, el sistema de Clara ya estaba cerrado. Es así que en ese escrito se mencionó esto y se pidió al jurado que de manera excepcional pudiera habilitar para poder llenar la hoja de vida y cumplir con el requisito. Sin embargo, este pedido fue denegado. Es por esta razón, señor presidente, señores magistrados, vamos a solicitar se declare fundado el recurso de apelación presentado y se permita la participación de nuestro candidato Néstor Alberto Mejía Bermejo, toda vez que responde a las normas establecidas por el propio partido en lo que respecta a la designación directa. Y muchas gracias. Correcto. ¿Alguna pregunta de don Jorge Rodríguez? Ninguna, presidente. ¿De don Jovián Sanginés? No lo escucho, doctor. Ninguna, presidente. Gracias. ¿Del doctor Arce? Ninguna, señor. Muy bien. Queda la causa al voto. Siguiente causa, don Carlos. Gracias. Número 6402-2021. Recurso de apelación interpuesto por Yanios Héctor Gora Medrano contra la resolución número 199 del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, que declaró infundada la tacha contra la fórmula de candidatos a la presidencia y vicepresidencias de la República presentada por la organización política Avanza País Partido de Integración Social. El ciudadano Yanios Héctor Gora Medrano ha solicitado usar la palabra en forma extemporánea. Por la organización política Avanza País Partido de Integración Social concurre el abogado Miguel Yagui Higa. El señor doctor don Miguel Yagui tiene el uso de la palabra por el lapso de 3 minutos. Adelante, señor doctor. ¿Me escucha, perdón? Perfectamente. Adelante. Señor presidente, ¿me escucha? Perfectamente, doctor, perfectamente. Perfecto. Señor presidente, señores magistrados, muy buenas tardes. En virtud de considerandos ajustados a derecho, la resolución apelada declara infundada la tacha interpuesta por el accionante. Este la fundamentó en la supuesta conformación antiestatutaria del Tribunal Electoral,
porque ninguno de sus miembros tiene la condición de abogado, y en que un integrante, al tener más de un cargo partidario, carecía de autonomía. El artículo 59 del Estatuto señala en lo pertinente: conformación del Tribunal Electoral Nacional. Los miembros serán elegidos por el Congreso Nacional entre los afiliados que gocen de sólida reputación y reconocida solvencia moral. En la medida de lo posible, por lo menos uno de sus miembros deberá ser abogado. Al poner énfasis en solo una parte de la frase, el accionante deforma la realidad, la interpreta a su conveniencia y saca una conclusión errónea. Conforme al artículo 26 del Estatuto, el Congreso Nacional está integrado por un número limitado y preestablecido de personas que tienen competencia para elegir al Tribunal Electoral. Sin embargo, al tener estas aspiraciones políticas, se dificulta encontrar abogados dispuestos a integrarlo, dada la incompatibilidad legal entre ser miembro de este y ser candidato. Por ello, el artículo 59 del Estatuto sugiere, sin que sea obligatorio, que en la medida de lo posible, por lo menos uno de sus miembros sea abogado. Respecto a la supuesta falta de autonomía de don Aldo Fabricio Borrero Rojas por integrar el órgano electoral y ocupar a la vez otros cargos partidarios, debe señalarse que dichos cargos están inscritos en el ROP, ente que, conforme al artículo 6 de su reglamento, califica los títulos y solicitudes sobre la base de los documentos presentados y su sometimiento a los requisitos exigidos en la ley de organizaciones políticas, el reglamento del ROP, el estatuto, el reglamento electoral y las demás normas pertinentes, e incluso los criterios jurisprudenciales emitidos por el Pleno. Es menester señalar que el accionante es militante del Frente Amplio por la Justicia, Vida y Libertad, organización política en la que el ciudadano Rodolfo Román Alba Córdoba, según historial de afiliación, acumula los cargos de miembro del Comité Electoral Nacional y personero legal alterno, por lo que a la deformación de la realidad, la interpretación según su conveniencia y las erróneas conclusiones, el accionante suma también el doble rasero para juzgar lo que acontece en su propia organización política y la que sucede en la de los opositores. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. La designación de una persona en más de un cargo partidario es frecuente, por no estar prohibido por ley, lo que se corrobora con las listas de directivos del ROP, del Frente Amplio, Podemos, UPP y APP. En virtud del expuesto, solicitamos al Supremo Tribunal Electoral se sirva a declarar infundada la apelación y confirmar la venida en grado. Gracias, señor presidente. A usted, señor doctor. ¿Alguna pregunta de don Jorge Rodríguez? Ninguna, señor presidente. Gracias. Don Jovián Sanginés. Ninguna, presidente. El doctor Arce Córdoba. Ninguna, señor. Muy bien, muchas gracias, doctor Higa. Yagui, gracias. Adelante, don Carlos. Muchas gracias, señor presidente. La causa número 3, expediente 5366-2021. Apelación interpuesta por el personero legal de la organización política Avanza País, Partido de Integración Social, contra la resolución número 30 del Jurado Electoral Especial de Coronel Portillo, que declaró improcedente la solicitud de apertura del sistema de Clara en el proceso de inscripción de candidatos para el Distrito Electoral de Ucayali. Por la organización política Avanza País, Partido de Integración Social, participa el abogado Miguel Yagui Higa. El doctor Yagui tiene el uso de la palabra por el lapso de 3 minutos. Adelante, señor doctor. Según el considerando 7, la resolución apelada se sustenta principalmente en que la solicitante ha esperado la última hora, que pretende atribuir deficiencias en el programa, lo que no se ajusta a la verdad, que se tuvo tiempo más que suficiente para articular la documentación a presentar, que se tenía pleno conocimiento por las capacitaciones, que la funcionalidad del sistema estaría habilitada hasta las 24 horas del 22 de diciembre, instante en el que el sistema bloquearía la operación y no se podría generar nuevas solicitudes. No ha sido suficiente que argumentemos que las elecciones se realizan en medio de la peor pandemia de la humanidad, que en el proceso de inscripción los partidos enfrentan restricciones a la circulación y están impedidos de realizar reuniones, lo que dificulta coordinaciones, capacitaciones y recepción de flujo de información. Tampoco importa que en muchos puntos del país hay dificultad en el transporte por la carencia de vehículos y la toma de carreteras en el norte, centro y sur del país dificulta el envío físico de documentos. Y la mayor parte de entidades atiende de modo virtual, algo a lo que ni la población ni la autoridad están habituadas, lo que, sumado al deficiente servicio de Internet en buena parte del país, genera lentitud en la remisión virtual de documentos, que a ello se sumó un engorroso proceso virtual de inscripción,
el que no obstante sea realizado por el personero legal a quien la autoridad ha proporcionado un usuario y una contraseña, le exige además firmar digitalmente todos los documentos que presenta, lo que carece de lógica y hace engorroso el procedimiento. La aplicación de las normas, señor presidente, deben responder a la realidad de lo que se pretende normar y a los principios de equidad e igualdad ante la ley. Al no haberse tomado ninguno de nuestros argumentos de lo que acontece en la realidad, solicitamos al Supremo Tribunal que tome en cuenta que simples reportes obtenidos de la plataforma digital dan cuenta que no obstante el vencimiento del plazo de inscripción el 22 de diciembre a las 24:00 horas, como lo resalta la resolución apelada, se han producido inscripciones el día 23 de diciembre de la lista congresal de Huánuco del Partido Victoria Nacional que impulsa la candidatura del señor Forsyth, la lista congresal de Amazonas de Unión por el Perú y la fórmula presidencial del PPC. Por lo expuesto, en aras de los principios de igualdad ante la ley y transparencia que deben regir todos los procesos electorales, solicitamos que, al igual que a las organizaciones políticas a los que no se les deshabilitó el sistema, se habilite excepcionalmente y se nos permita concluir el proceso de inscripción iniciado pero no concluido, declarando para ello fundada nuestra apelación. Muchas gracias, señor presidente. Bien. Señor doctor Yagui, seguramente usted ha tomado conocimiento que habían organizaciones que habían iniciado el proceso de la suscripción del CIGE. Debe haber usted tomado conocimiento, que ya habían iniciado el proceso de suscripción del CIGE, ¿no? Habían pasado el declara, ya habían llenado los formatos del CIGE y estaban en proceso de suscripción. Todo eso es automático, ahí no interviene la mano de la persona, es automático, ¿no? Y probablemente eso haya sucedido en los casos que usted ha señalado, salvo que usted tenga otra evidencia, ¿no? Probable, señor presidente, pero uno va a los reportes, por ejemplo, del Poder Judicial, y si el reporte vota que un escrito se presenta el día 23, de ninguna forma puede uno establecer, en base a un informe del área competente del Jurado Nacional de Elecciones, que este entró el día 22 a las 24:00 horas o algo por el estilo, y convalidar un hecho que en realidad se ha realizado el día 23 de diciembre. En tal sentido... Perdón. A ver, perdóneme usted, me estoy expresando de un modo que usted me ha entendido mal. Probablemente le digo, porque eso ya lo hemos visto antes, las organizaciones ingresaron su documentación mucho antes de las 24 horas, o algo antes de las 24 horas, de las 00 horas diré, y dieron en el botón de enviar y firmar, o firmar y enviar, justo a las 00 horas. ¿No? Eso es presentar la solicitud del CIGE en el CIGE. Eso es presentar la solicitud. Lo otro es tramitar. ¿Usted tiene evidencia de que eso no ha sido así? En todo caso, señor presidente, yo quisiera una explicación de parte del área técnica del Jurado Nacional de Elecciones respecto a la inscripción a las 12:23 o 29 minutos, no recuerdo exactamente, referido a la inscripción de la lista congresal de Victoria Nacional en el distrito electoral de Huánuco, porque según el reporte se señala de que esto habría ocurrido a las 12:20 y tantos minutos. Muy bien. Preguntaremos a ver qué sucedió. Muy bien. ¿Alguna pregunta de don Jorge Rodríguez? Ninguna, señor presidente. ¿Alguna pregunta de don Jovián Sanginés? ¿Alguna pregunta del doctor Arce Córdoba? Ninguna, señor. Muy bien. La causa queda al voto. Gracias. Número 4. Expediente 5341-2021. Recurso de apelación presentado por el personero legal de la organización política Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad contra la resolución número 54 del Jurado Electoral Especial del Cusco, que resolvió, entre otros, declarar improcedente la inscripción del candidato al Congreso de la República por el Distrito Electoral del Cusco, Rolando Solís Casilla. Por la organización política El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad concurre el abogado Óscar Matuti Sánchez. El doctor Matuti Sánchez tiene el uso de la palabra por el lapso de 3 minutos. Adelante, señor doctor. Muchas gracias. Con vuestra venia, señor presidente, señores magistrados de esta Suprema Instancia Electoral,
Sustentaremos el recurso de apelación en contra de la resolución 054-2020 del Jurado Electoral Especial de Cusco, que resuelve declarar la improcedencia de la postulación del candidato número 5 del Frente Amplio al Congreso de la República por Cusco, el señor Rolando Solís Casilla, que formulamos en mérito a los siguientes argumentos. La resolución apelada se basa en una simple interpretación del artículo 133 de la Ley Orgánica de Elecciones, modificado por la Ley 3717, que establece que están impedidos de postular los ciudadanos que hayan sido condenados por delito de peculado, aunque hubieran sido rehabilitados. Interpretación que al caso concreto es retroactiva e inconstitucional, conforme pasamos a demostrar. El señor Rolando Solís Casilla ha sido condenado por el delito de peculado doloso simple en agravio del Estado el año 2012, hecho que deviene del incremento prudencial de dietas que hizo en el Consejo Municipal de Chumbivilcas, del que era regidor el año 2007, por encima de lo previsto en el Decreto Supremo 025-2007 PCM, debiendo precisar que en 2012 fueron juzgados y se sometieron a un proceso de conclusión anticipada, encontrándose actualmente rehabilitado desde el año 2017. Después, en múltiples casos de alcaldes y regidores que fueron juzgados por la Corte Suprema por este mismo hecho, han sido absueltos por no adecuarse los hechos al principio de tipicidad. Posteriormente, el 9 de enero de 2018, ha sido emitida la Ley 3717, que modifica el artículo 133 de la Ley Orgánica de Elecciones y establece los impedimentos mencionados para la postulación a cargos públicos. En las elecciones regionales y municipales del 2018, el señor Solís presentó su candidatura a la alcaldía provincial de Chumbivilcas, región Cusco, la misma que fue objeto de 2 tachas que fueron declaradas fundadas por el Jurado Electoral Especial de Espinar y por el Jurado Nacional de Elecciones en aplicación retroactiva del artículo 133 de la Ley Orgánica de Elecciones. Ante esto, el señor Solís interpone una demanda de amparo, pues ya se encontraba rehabilitado y no se le podía penalizar doblemente. Dicho proceso de amparo lo gana en primera instancia, pierde en segunda e interpone el recurso de agravio constitucional que fue elevado al TC el año 2019. Posteriormente se presentó la convocatoria a las elecciones generales 2021. El Frente Amplio ha presentado la candidatura del señor Solís ante el Jurado Electoral Especial de Cusco. En la resolución apelada, el Jurado Electoral decide declarar improcedente su candidatura aplicando el artículo 133 de la Ley Orgánica de Elecciones. El día 12 de noviembre de 2020 ha sido emitida la sentencia en el proceso de amparo en el expediente 3338, resuelta por el Tribunal Constitucional, que establece, entre otras cosas, que la interdicción del derecho de don Rolando Solís Casilla a ser elegido va más allá de la condena penal, por lo que declara fundada la acción de amparo interpuesta y ordena al demandado Jurado Nacional de Elecciones no volver a vulnerar los derechos del señor Solís bajo apercibimiento de su cumplimiento. Razón por la que solicitamos a este colegiado que se declare fundada la apelación formulada y se permita la participación del señor Rolando Solís Casilla como candidato al Congreso de la República en el número 5 por la región Cusco, por la organización política El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. ¿Qué número de causa dice usted, señor doctor, que es esta? Perdone. Es la número 4 en el expediente EG. No, perdón. En el TC, número de causa del Tribunal Constitucional. El número de causa en el Tribunal Constitucional ha sido emitida el pasado 12 de noviembre. El número de causa, doctor. En la 33, hay una causa que contra el jurado. 3338-2019, señor presidente. Del pasado 12 de noviembre de 2020. En proceso de amparo, en la que se precisa justamente que la aplicación al caso concreto del señor Solís de restringir sus derechos a la participación política exceden el ámbito de aplicación de la pena y por consiguiente es inconstitucional. Correcto, muy bien. ¿Alguna pregunta del señor Rodríguez, Jorge Rodríguez? Ninguna, señor presidente. Muy bien, don Jovián Sanginés. Ninguna, presidente. El doctor Arce. Ninguna, señor. Muy bien, muchas gracias, señor doctor. Queda la causa al voto. Gracias, señor presidente. Muy bien. La causa número 5, don Carlos. Número 5, expediente 5727-2021. Recurso de apelación interpuesto por el personero legal de la organización política Avanza País Partido de Integración Social contra la resolución número 44-2021 en el extremo que declaró improcedente la solicitud de inscripción del candidato al Parlamento andino Mario Francisco Zúñiga Martínez para las elecciones generales 2021. Por la organización política Avanza País Partido de Integración Social participa la abogada Isabel del Pilar Soto Bardales. Buenas tardes, señor presidente, señores magistrados. Buenas tardes, doctora. Doctora, vamos a tener 3 minutos para exponer
con lo que convenga al derecho de su patrocinado. Adelante. Gracias. Sí, los argumentos centrales contra el recurso, contra la resolución 44-2021 que afecta a mi representado son fundamentalmente tres. Primero, el Parlamento Andino es una asamblea de naturaleza distinta al Congreso de la República. Si bien el Parlamento Andino depende administrativamente del Congreso, ambas tienen su propio reglamento, diferente carta fundacional, ambas tienen distintas funciones. Y, por ejemplo, el Congreso es el primer poder del Estado, mientras que el Parlamento Andino es un órgano supranacional conformado por 5 países, entre ellos el Perú. Pero tal vez la diferencia más notoria y la más gráfica venga a ser la disolución del Congreso de la República, que no afectó el normal funcionamiento del Parlamento Andino, de la delegación peruana, de nuestros representantes ante el Parlamento Andino. Entonces, estas son evidencias de que estamos ante dos asambleas diferentes. El segundo argumento es que el referéndum de 2018, en su pregunta número 3, textualmente cita a los parlamentarios de la República. No se menciona expresamente a los parlamentarios andinos, por lo cual la figura de la no reelección no les tendría que ser aplicable por una falta del principio de legalidad, de que taxativamente la norma lo exprese así. Tampoco figura en el artículo 90A de la reforma constitucional la mención al Parlamento Andino, tan solo a parlamentarios, de manera general, no expresa. De la misma manera, tampoco figura en una resolución del jurado, la 187-2019, que absuelve la consulta de la no reelección de congresistas y no menciona en ninguna parte a los parlamentarios andinos. Tercer argumento, los requisitos, impedimentos, incompatibilidades a que hace referencia la resolución recurrida, hablan de la ley 28360, artículo 4, que se remite a la ley orgánica de elecciones, en donde nuevamente tampoco hay una mención acerca de la no reelección de congresistas. Esto está en el artículo 90A de la Constitución, que tal como se ha mencionado, no figura la mención expresa a los parlamentarios andinos, por lo cual creemos que es violatoria esta resolución contra el derecho a elegir y ser elegidos, artículo 31 de la Constitución. Limita un derecho constitucional y el vacío o la deficiencia o la duda no puede en ningún momento afectar estos derechos constitucionales. Solicitamos se declare fundado el recurso de apelación y se revoque la resolución recurrida, señor presidente. Asumo de su exposición que su señor patrocinado está postulando a alguna plaza electiva, ¿verdad? ¿Al Parlamento Andino otra vez? ¿O a qué? Al Parlamento Andino nuevamente, así es. Él es actualmente parlamentario y está postulando al Parlamento Andino. Muy bien. ¿Alguna pregunta de don Jorge Rodríguez? Ninguna, señor presidente. ¿De don Jovián Sanginés? Ninguna, presidente. ¿Del doctor Arce Córdoba? Sí, señor. Doctora Soto, me gustaría escuchar un comentario que sostenga lo aseverado en el informe respecto al artículo 4 de la ley 28360. Este artículo 4 de la ley 28360 señala que los postulantes a representantes ante el Parlamento Andino requieren los mismos requisitos y tienen los mismos impedimentos e incompatibilidades de los postulantes al Congreso de la República. Sí. El señor magistrado. Adelante, por favor. Sí, señor magistrado. Entiendo que esta ley en su artículo 4 está haciendo referencia a los artículos 112, 113 y 114 de la Ley Orgánica de Elecciones, que como le puedo mencionar nuevamente, no menciona en la figura de la no reelección. Esta es una reforma constitucional nueva. Entonces, si se está refiriendo la ley a este apartado del artículo 4, no está allí la figura de la no reelección. Por lo tanto, hay un principio de falta de una falta del principio de legalidad. En todo caso, debería aclararse, porque cuando la ley es clara, no es ley. Muchas gracias. No es clara. Gracias. Gracias.
Queda al voto esta causa, doctora. Muchas gracias por su presencia. Gracias, presidente. Gracias, magistrado. Don Carlos, la número 6. Número 6, expediente 6317-2021. Recurso de apelación interpuesto por el ciudadano César Augusto Girón Atoche contra la resolución número 202-2021 del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, que resolvió declarar infundada la tacha contra el candidato a la presidencia de la República, Hernando de Soto Polar, por la organización política Avanza País Partido de Integración Social. Por el señor César Augusto Girón Atoche concurre el abogado Pablo de Jesús Sánchez Nasif. Por la organización política Avanza País Partido de Integración Social concurre el abogado Aníbal Quiroga León. Señor presidente, la parte de apelante solicita la visualización de diapositiva para su exposición. Yo creo que es correcto si se ha hecho antes. Habilítele usted, por favor. Bien, señor. Aquí está. A ver, búscalo, a ver si lo encuentro. Está su foto, ahí está. El doctor Quiroga, buenas tardes. Buenas Doctor, tardes. tiene usted el uso de la palabra por el lapso de 3 minutos. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Yo no traigo el recurso de apelación. Perdón. Lo trae el doctor Pablo de Jesús Sánchez. Él tendría que empezar. Correcto, el doctor Pablo de Jesús Sánchez. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Voy a ser muy breve, vamos directo al grano. La tacha se fundamenta en que el tercer punto de la hoja de vida del señor Hernando de Soto consigna información inexacta. Dice el señor Hernando de Soto que estudió una demi-licence en Ciencias Económicas de la Universidad de Ginebra y el título o grado de demi-licence no existe. El motivo de nuestra apelación, señor presidente, honorables miembros de este jurado nacional, es muy sencillo. Consideramos que el Jurado Electoral Especial ha aplicado mal el principio de veracidad. Y es por algo muy concreto y muy especial. Según el Jurado Especial Electoral, y esto lo comparte también el doctor Quiroga, el principio de verdad material está por debajo del principio de veracidad. Está por debajo, no importa, y se somete al principio de veracidad. Por lo que la carga de la prueba estaría nada más de parte nuestra de demostrar que el señor Hernando de Soto no estudió jamás en la Universidad de Ginebra. Esto, según el Tribunal Constitucional, es inexacto. Según el precedente 452-2012, proceso de amparo, así como el numeral 1.7 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, el principio de veracidad siempre va de la mano, coexiste y comparte importancia con el principio de verdad material. ¿Y qué significa el principio de verdad material? Siguiente diapositiva, por favor. El principio de verdad material lo que implica es una fundamental diferencia entre los procesos civiles y los procesos administrativos. En los procesos civiles, las pruebas se limitan a lo que dicen las partes. Es un proceso privado. Como a la sociedad no le interesa el resultado, entonces las partes son las únicas que prueban. En los procedimientos administrativos no es así, doctor. En los procedimientos administrativos, también la administración pública está interesada en conocer lo que realmente ocurrió, porque la misión final es descubrir la verdad. ¿Y por qué es tan importante esto, señor presidente? Por algo muy sencillo. Porque todo este expediente se acabaría, señor presidente, si el señor Hernando de Soto le mostrara al señor César Girón, le mostrara a usted, señor presidente, y le mostrara a todo el Perú, aunque sea una fotito de WhatsApp, con el grado o título supuesto de la demi-licence. Siguiente diapositiva, por favor. Porque esto es muy grave, señor presidente, porque esto es lo que ocurre. En la ley de Suiza, aquí tenemos a la izquierda el cuadro de todas las equivalencias en francés y español de todos los títulos que expide Suiza. No existe, señor presidente, la demi-licence. No existe. Existe el grado de maestro, el grado de licencia. Hay unos grados de licencia sin equivalencia, pero como puede ver, no existe la demi-licence. Repetimos, lo único que tendrá que hacer el señor Hernando de Soto es adjuntar, pero no ha adjuntado nada. No obstante lo anterior, y esto se va a presentar en un escrito, hemos obtenido una declaración del decano de Economía de la Universidad de Ginebra, que le dijo al señor César Girón el 26 de enero, que, y esto es muy importante, la demi-licence no es un grado, sino un requisito para un grado. Lo ha dicho la propia Universidad de Ginebra. Es por ello, señor presidente, que solicitamos se declare fundado nuestro recurso.
Gracias. El doctor Quiroga. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones, el tema que es materia de presente grado podría ser calificado como un tema de bagatela, es un tema menor que ha sido inflado tanto en la tacha como en las sucesivas intereses o intenciones de ampliar esta tacha con los recursos 3, 4 y 5 que ha presentado mi colega. Bueno, que ha presentado el colega y mi colega, porque mi colega no ha presentado ni la tacha ni la apelación. Él solo ha presentado este informe oral, el anterior, y una entrevista en televisión, en donde se señala que supuestamente el señor Hernando de Soto carecería de lo que ha declarado en la declaración jurada. El jurado especial electoral ya ha señalado, compulsando todos los medios probatorios, que eso no es así, que lo que se conocía en el año 67 como una demi-licence equivale ahora al bachillerato. Es como si nosotros dijéramos, ustedes y yo, que no tenemos título de bachiller en Derecho, y no obstante que es un requisito esencial para ser abogado, ser bachiller en Derecho. En aquel entonces, hace más de 50 años, la demi-licence era un paso intermedio para el título de economista. Lo que ahora se ha señalado es que eso equivale al máster. Por lo tanto, hay una equivalencia que hemos presentado nosotros, en la que perfectamente se acredita que lo que en el año 67 se llamaba una demi-licence era en realidad estudios intermedios con relación a lo que hoy día puede ser la maestría y el bachillerato, ¿no? En consecuencia, tanto la apelación como el recurso de tacha carecen de todo fundamento, sobre todo, señor presidente, porque quieren subvertir el sistema jurídico. Mi colega ha presentado un cuadro señalando de que en el proceso civil se busca la verdad formal y en el proceso administrativo la verdad material, y eso no es así. En el proceso civil también el juez tiene facultad de prueba de oficio, y es una exageración decir que se busca la verdad formal. Pero si no fuera así, si en el proceso administrativo el juez administrativo tuviera que buscar la verdad real siempre, entonces el artículo 43 acaba de ser derogado por mi colega, porque el artículo 43 señala que la tacha, y es un requisito esencial de su admisibilidad, y ustedes lo saben mejor que yo, requiere estar fundamentada, acompañada de pruebas y requisitos correspondientes. Mi colega sostiene que basta que él alegue que uno no tiene un título para que esté relevado de probar, y que sea la autoridad administrativa la que pruebe, en este caso la autoridad electoral. Y esto contradice la jurisprudencia reiterada de ese Jurado Nacional, que ya hemos citado en recurso de fundamentación, y la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En este caso se está haciendo un juego de palabras entre lo que es la verdad, la presunción de veracidad y la verdad material, para determinarse que al final de cuentas el tachante puede solicitar lo que quiera y que no tiene que probar nada, y que será la autoridad administrativa la que tiene que probar, y como no lo ha probado, entonces considera que su apelación debe ser fundada. Estas consideraciones, las que hemos expuesto más en el recurso de fundamentación, me permiten concluir de que debe confirmarse la resolución. El tiempo venció, señor doctor. Don Jorge Rodríguez. Una pregunta, presidente. Don Julián Sanguinés. Pregunta, presidente. Don Carlos Arce. Ninguna, señor. ¿Perdón? Ninguna. Ahí, correcto. Queda la causa al voto. Muchas gracias. Número 7. Expediente 6067-2021. Recurso de apelación interpuesto por la organización política El Frente por Amplio por Justicia, Vida y Libertad contra la resolución número 52-2021 del Jurado Electoral Especial de Arequipa 1, que resolvió excluir al candidato Juan Carlos Picón Payanas en el marco de las elecciones generales 2021. La organización política El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad no ha registrado abogado para la vista. Queda el voto. La causa queda el voto. Número 8. Expediente 6261-2021. Recurso de apelación interpuesto por la organización política Juntos por el Perú contra la resolución número 21-2021 del Jurado Electoral Especial de Pasco, que excluyó al candidato Víctor Francisco Torres Jiménez en el marco de las elecciones generales 2021. Por la organización política Juntos por el Perú concurre el abogado Víctor Francisco Torres Jiménez. Buenas tardes, magistrados del Jurado Nacional de Elecciones. Buenas tardes, doctor Torres Jiménez. Vamos a tener el uso de la palabra por los 3 minutos. Así que proceda usted, por favor. Gracias, me tomaré el tiempo. Buenas tardes, miembros del Jurado Nacional de Elecciones.
Su tiempo está corriendo, doctor. Para asumir la defensa como corresponde. No sé si nos escucha, magistrado. Estamos oyéndolo, doctor. Su tiempo está corriendo. Gracias, muy amable. Decía de que hemos sido excluidos de este proceso electoral al haber omitido en nuestra hoja de vida en el rubro 8 la información que correspondía declarar respecto de rentas. Sin embargo, en el rubro 2, donde teníamos que declarar nuestra actividad profesional, declaramos que ejercemos la actividad de abogado. Sin embargo, dada la precariedad del tiempo y dado a que no teníamos la habitualidad de rellenar, porque en otras oportunidades también fuimos candidatos, lo hacíamos en nuestro escenario regional, estamos hablando de Pasco. Y allí la persona indicada era el personero que nos representa. Encargamos esta responsabilidad y lo hacían con el criterio técnico y el detenimiento. Hay un problema, don Carlos, con el... Rellenar como corresponde, porque veníamos de esta información que, si bien es cierto, habíamos declarado ante SUNAT, emitiendo recibo honorario profesionales por el monto de 21,000 soles y tantos, pues estábamos exonerados de pagar la renta. Y entendiendo que no teníamos la obligación de pagar renta porque estamos exonerados, por estar debajo del mínimo exigible, pues declaramos que no teníamos ingreso por rentas. Fue una omisión involuntaria y la falta de un conocimiento técnico de lo que significa temas tributarios. Eso fue un error de naturaleza material. No hubo intención de olvidar la información, de falsear la realidad o de engañar. Porque en el rubro 2, si habríamos tenido la intención, habríamos escondido nuestra actividad económica. Se acaba de congelar nuevamente. Parece que es internet, señor del abogado. Pare usted el reloj, pues. Pare usted el reloj. Le solicitamos doctor, que se revoque la decisión. Doctor, un momentito. Hace más o menos un minuto que usted se detuvo la imagen, no lo hemos escuchado, un minuto atrás. No sé si en este momento me están escuchando, magistrado. En este momento sí. Bueno, me tomaré el tiempo. Advertía de que habíamos omitido esta información producto de nuestra falta de pericia para rellenar esta hoja de vida, particularmente interpretando que no habíamos generado renta a declarar porque estábamos debajo del mínimo exigible por el SUNAT, ya que durante el año 2019 declaramos montos de 22,000 y tantos soles, monto que... Se volvió a cortar. ¿Podemos pedirle, por favor, al señor abogado que desactive su cámara, por favor, para que pueda correr internet? Tenga la bondad, señor Torres. Gracias. Sí, no sé si nos escucha en audio solamente. Se le escucha ya. Gracias. Decías entonces finalmente de que hubo un error de naturaleza material, no hubo actitud de engaño, de falsear la información. Por eso que en la instancia, en el rubro que corresponde al numeral 2, nosotros declaramos que dedicamos al ejercicio de la actividad profesional de abogado. Si habría existido esa voluntad de engañar, de falsear la información, no habríamos declarado como corresponde en nuestra actividad profesional, ya que es identificable nuestra actividad en la sociedad y bajo los mecanismos de información que puede acceder cualquier institución, en este caso el propio Jurado Nacional de Elecciones. Por esa razón... Otra vez. Ante SUNAT, omitimos la información. Doctor, no lo hemos escuchado durante por lo menos unos 30 minutos, 30 segundos. No sé si en este momento nos está escuchando, doctor. Claro, lo escuchamos, doctor. Esta es la cuarta intervención. Lamentablemente, esta transmisión la hacemos desde Cerro de Pasco y quisiera la disculpa del caso por las condiciones en las que se viene dando esta comunicación. Entonces, si estamos en el audio, si me está escuchando, magistrado, con la disculpa del caso. Entonces, para concluir, magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, este error material no puede interpretarse como la voluntad de engañar,
como la voluntad de falsear la información. Es la quinta interrupción. Atienda nuestra apelación, ya que el jurado electoral especial nos ha excluido este proceso, revocándola esta decisión, y de ese modo consideramos de que se habrá actuado con justicia, ya que es una aspiración legítima y no hubo ninguna voluntad de engaño, de falsear la información. Otra vez. Magistrado, no sé si estamos en el aire para poder recuperar el tiempo y quisiera ser escuchado. Usted está siendo escuchado, señor doctor. Lo que pasa es que por alguna razón que es ajena a nuestra voluntad y probablemente la suya, se producen interrupciones constantes. Tiene usted 1 minuto para terminar, doctor. Se volvió a cortar. Si estamos aún en el tiempo, magistrado. Adelante. Gracias. Decíamos de que el error al que incurrimos al declarar omitiendo la información en el rubro 8 de nuestra hoja de vida es un error material. No ha habido una predisposición ni una actitud de engañar, de falsear la información. Hemos reportado la información de nuestra actividad económica profesional. Hemos consignado las actividades que desarrollamos como abogado independiente en el mundo privado. Por lo tanto, habríamos tenido una actitud de engañar, de ocultar la información, si habríamos omitido declarar en este rubro 2. La sexta interrupción. Segundos que nos queda podría... Termine usted, doctor, termine usted. Entonces, termino diciendo, de no habiendo una actitud de engañar, de falsear la información en el rubro 8, nosotros consideramos que es un error material la que se omitió y por lo tanto no podría merituar una exclusión cuando hubo un error y la propia lengua española entiende que el error no hay actitud e intención para engañar ni falsear la información. Muchas gracias, magistrado, por escucharnos, a pesar de estas deficiencias técnicas. Muy bien. Don Jorge Rodríguez, ¿tiene alguna pregunta que formular? Ninguna, señor presidente. Don Jovián Sanginés. Ninguna, presidente. El doctor Arce Córdoba. Ninguna. Muy bien, señor doctor. La causa queda al voto. Número 9. Expediente 6086-2021. Recurso de apelación interpuesto por el personero legal de la organización política Alianza para el Progreso contra la resolución número 205-2021 del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2, que resolvió excluir al candidato Guillermo Abelardo González Saldaña de la lista de candidatos al Congreso de la República para la circunscripción de Lima. Por la organización política Alianza para el Progreso concurre el abogado Alejandro Rodríguez Gamboa. El doctor Alejandro Rodríguez Gamboa. Sí, doctor. Tiene el término de 3 minutos para producir su intervención oral. Adelante, señor doctor. Señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, señores miembros de este ilustre colegiado, venimos a este máximo órgano electoral a solicitar que se declare fundado el recurso de apelación contra la resolución 133 del Jurado de Lima Centro 2, que resolvió excluir al candidato al Congreso del Partido Alianza por el Progreso, Guillermo González Saldaña, por omisión de información al no declarar sentencia condenatoria en su hoja de vida, la que según esto manifiesta vulnera el artículo 23 de la Ley de Organizaciones Políticas. Efectivamente, señores miembros del jurado, esto no causa agravio por la falta de motivación debida a esta resolución y además la afectación del debido proceso, como la derecho de participación política de nuestro candidato. Efectivamente, el candidato fue condenado por delito de conducción en vehículo en estado de ebriedad el año 2005, por el 31 Juzgado Penal de Lima, 1 año pena privativa de libertad con libertad condicional, y ese es
la información que en el punto controvertido está plasmada nuestra controversia con el jurado especial de Lima 2. En el sistema declara efectivamente, señor presidente, algún error involuntario al no consignar este dato en la hoja de vida del candidato del día 22 de diciembre de 2020. Pero conviene tener en cuenta que no solamente hay que apreciar el hecho, sino también el contexto en el que se desarrolla. Las hojas de vida que nuestros candidatos presentan a la hora en el proceso de elecciones internas fueron presentadas el 26 de octubre de 2020. Asimismo, adjuntan el anexo 7, que es una declaración jurada de veracidad de la información que consignan en ella. Por lo tanto, también tenemos esta fuente que ahí sí se consignó el dato que fue omitido de manera involuntaria por nuestro equipo de personería legal al no consignar este dato que realmente del proceso que llevamos a cabo de tantas hojas de vida ocurre de esta manera, de manera involuntaria, por una impericia, una falta de previsión, seguro una descoordinación que ustedes comprenderán, no nos tendrán aquí sobre este mismo tema unos 5 o 6 procesos de este tipo, porque sí ha habido un error, efectivamente, eso lo aceptamos como el partido, pero los 160 procesos que hemos canalizado no ha habido mayor inconveniente. En ese sentido, señor presidente, señores miembros, ruego a evaluar las fuentes externas diferentes y fiables, como son estas hojas de vida del partido de puño y letra que se ha juntado al expediente, el anexo 7 también que forma puño y letra en la misma fecha, y además resulta ser contradictorio si este mismo dato aparece en la información pública del Registro Nacional de Condenas que administra el Poder Judicial, que debían, por la ley 31038, inclusive haberse incorporado como dato de esa manera, lo que hace imposible que se trate de un dolo o una falta de voluntad del propio candidato de omitir información que es pública y conocida. En este sentido, señor miembro del jurado, dado el principio de proporcionalidad, razonabilidad, esperamos que puedan apreciar los hechos y el contexto que se dieron este tipo de errores, dado las fuentes externas diferentes y fiables que hemos podido adjuntar al expediente, y dada la extensa jurisprudencia que el propio jurado ha hecho sobre la materia del error involuntario. Por estas consideraciones, señores magistrados, ruego que se declare fundado nuestro recurso de apelación, que revocando la apelada, permita la participación política de nuestro candidato Guillermo González Saldaña por el partido Alianza para el Progreso. Gracias. ¿Alguna pregunta de don Jorge Rodríguez? Una, señor presidente. Don Julián Sanginés. Ninguna presente. El doctor Arce Córdoba. Ninguna, señor. Muy bien. Doctor Alejandro Rodríguez, la causa queda al voto. Número 10, expediente 6178-2021. Recurso de apelación interpuesto por la personera de la organización política Fuerza Popular contra la resolución número 54-2021, que resolvió, entre otros, disponer la exclusión de Maura Obdulia Pérez Ochoa, candidata al Congreso de la República por el departamento de Madre de Dios. Por la organización política Fuerza Popular no se ha registrado abogado para la vista. ¿No se registró abogado? Sí, señor, no se ha registrado, señor. Al voto. Número 11. Expediente 6028-2021. Recurso de apelación interpuesto por el personero legal de la organización política Podemos Perú contra la resolución número 35-2021 del Jurado Electoral Especial de Puno, que resolvió excluir a la candidata al Congreso de la República para Puno, Elizabeth Eufemia Quispe y Laquita. Por la organización política Podemos Perú concurre el abogado Simón Huanca Ceje. Sí, doctor, muy buenos días, muy buenas tardes. Buenas tardes, señor doctor. Doctor. El uso de la palabra por el lapso de 3 minutos. Ok, doctor, muy buenas tardes, señores miembros del Tribunal del Jurado Nacional de Elecciones. Venimos a solicitar interponer el recurso de apelación respecto de la resolución número 35 del 2021, emitida por el Jurado Electoral Especial de Puno, en el cual resuelve excluir a la candidata Elizabeth Eufemia Quispe y Laquita en su calidad de candidata al Congreso por una supuesta omisión que habría sido omitida en la declaración jurada de hoja de vida por tener una sentencia penal. En este extremo, queremos indicar que existe el proceso que data del año 2008 y que existió una sentencia emitida efectivamente por una pena de 2 años. Sin embargo, debemos considerar la resolución número 26 del 14 de octubre del año 2009, donde claramente resuelve declarar fundado el periodo de rehabilitación.
Bajo este marco y el artículo 69 del Código Penal, esto dispone la restitución de la persona en sus derechos suspendidos y ordena la cancelación total de los antecedentes penales desde el 14 de octubre del año 2009. A este entender, existe una rehabilitación automática de mi candidata que desde el año 2009 ya no contaba con los antecedentes penales bajo esta resolución número 26. Y mismo también quiero mencionar que nuestro Supremo Tribunal Constitucional, en los expedientes 15 y 24 del año 2018, ha declarado inconstitucional la aplicación de este impedimento legal, que es que las personas o cualquier ciudadano pueda tener una sentencia penal que haya sido rehabilitado, puesto que esto colisiona claramente con lo establecido en el artículo 2, inciso 17, que todo ciudadano tiene derecho a hacer vida política en el Estado y la nación del Perú. Es más, quiero hacer referencia a algo importante que se ha dado. El artículo 23 de la Ley de Organizaciones Políticas y el artículo 17 del reglamento de inscripción indica que deben mencionar la relación de sentencias, sin tomar en cuenta, señores miembros de este Supremo Tribunal Electoral, el artículo 70 de nuestro Código Penal, que claramente establece la prohibición de comunicación de antecedentes. Y a la letra dice, producida la rehabilitación, los registros o anotaciones de cualquier clase relativas a la condena impuesta solo podrán ser comunicados. Su término venció, señor doctor. ¿Alguna pregunta de don Jorge Rodríguez? Ninguna, señor presidente. Muy bien. Don Jovián Sanginés. Ninguna, presidente. Don Arce Córdoba. Ninguna, señor. Muy bien. Gracias, señor doctor. Se puede usted retirar. La causa queda al voto. Número 12. Expediente 6426-2021. Apelación interpuesta por la organización política Fuerza Popular contra la resolución número 58-2021 del Jurado Electoral Especial de Mariscal Nieto, que resolvió excluir al candidato John Jesús Soto Gamero de la lista de candidatos para el Congreso de la República para el Distrito Electoral de Moquegua. Por la organización política Fuerza Popular concurre la abogada Carmen Patricia Juárez Gallegos. La doctora Carmen Juárez tiene el uso de la palabra por el lapso de 3 minutos. Adelante, doctora. Muy bien, muchas gracias, señor magistrado, señores magistrados. Viene en apelación la resolución número 058 del Jurado Electoral Especial de Mariscal Nieto, que resuelve excluir al candidato John Jesús Soto Gamero de la lista de candidatos al Congreso por la agrupación política Fuerza Popular. Esta resolución, la número 058, responde a un acta o a un informe de fiscalización mediante el cual el fiscalizador de Mariscal Nieto señala que ha encontrado omisiones en la hoja de vida del candidato al haberse omitido la declaración de unas sentencias referidas a cobranzas por aportes previsionales a la AFP que datan desde el 2012 al 2015. Estas sentencias habrían sido o han sido informadas por parte de la Corte Superior y señalan que existirían estas sentencias que son en número de 10. Los fundamentos de la apelación y la ampliación que se ha realizado estriba en los extremos
en que la resolución 058 no se encuentra debidamente fundamentada, porque establece esta resolución en su punto 8 que se habría incumplido con informar respecto a estas sentencias de cobranza de AFP, pero que se habría omitido hacerlas aun cuando, de acuerdo a la resolución 330, no existe la obligación de hacerlo. Y más aún porque esta resolución simplemente no señala cuál es la naturaleza de las sentencias que se habrían omitido, sino más bien señala de que estas sentencias derivan de, señala que estas sentencias, derivan de una omisión realizada simplemente de manera, aun cuando no existe la obligación. La resolución 330 señala que el incumplimiento de obligaciones familiares o alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar son aquellas que deben ser informadas por los candidatos. En este caso se trata de resoluciones que no tienen esa condición. De acuerdo a la resolución impugnada, se trataría de sentencias de naturaleza contractual, porque así lo ha marcado, simplemente lo ha resaltado en letras negritas. Muy bien. Su tiempo venció, doctora. Vamos a preguntar si el señor doctor, don Jorge Rodríguez, desea formular algún interrogante. Ninguna pregunta, señor presidente. Don Jorge Sanginés. Ninguna pregunta presente. El doctor Carlos Arce. Ninguna, señor. Muy bien, entonces queda la causa al voto. Número 13, expediente 6231-2021. Apelación interpuesta por la Organización Política Victoria Nacional contra la resolución número 219-2021 que resolvió excluir al candidato José Luis Gil Becerra de la lista de candidatos al Congreso de la República. Por la Organización Política Victoria Nacional concurre el abogado Walter Enrique Rivera Vilches. Señor presidente, solicita la visualización de un documento para su exposición. Me parece correcto. Buenas tardes, presidente. Señores miembros del jurado, buenas tardes. Buenas tardes. El doctor Rivera Vilches tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Adelante, doctor. Gracias, presidente. En representación del ciudadano José Luis Gil Becerra, candidato con el número 21 al cargo de congresista de la República por Lima, por el partido Victoria Nacional, solicitamos a este pleno que declare fundado todo el curso de apelación y revoque la resolución 0219-2021 del Jurado Electoral Especial Lima Centro 2. Señor presidente, y en consecuencia, permita que continúe la postulación al Congreso de la República. Son 2 hechos centrales lo que es materia de controversia. El primero, si el señor Gil Becerra se encuentra impedido de ser candidato al Congreso por estar incurso en la causal establecida en el artículo 113 de la Ley Orgánica de Elecciones. Y en segundo lugar, si ha omitido declarar como candidato al momento de su inscripción como candidato en su hoja de vida, haber omitido información respecto de una sentencia condenatoria. Con los documentos que estamos viendo en este momento, presidente, gracias por su autorización, este es el certificado judicial de entes penales, no registra antecedentes. Siguiente, por favor. Este es el que da el Ministerio de Justicia, no tiene antecedentes judiciales. Siguiente, por favor. Tampoco tiene antecedentes policiales. Instrumentos públicos, señor presidente, señores miembros del Pleno, que prueban irrefutablemente que mi patrocinado no tiene ningún antecedente penal que declarar. Y si no tiene nada que declarar, pues no ha omitido ninguna declaración al momento de efectuar su inscripción en el registro correspondiente. En relación al artículo 113, el impedimento que está establecido en el artículo 113
de la Ley Orgánica de Elecciones. Solo debo remitirme, señor, permítame que dé lectura rápidamente a lo establecido por el propio Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2, que literalmente dice lo siguiente: de la revisión de los actuados se aprecia el oficio 2929-2020-RENAJU, que no se detalla si el referido candidato fue condenado en la condición de servidor público o funcionario público, punto y coma. Asimismo, tampoco se precisa si el candidato fue condenado en calidad de autor, y no habiendo medios probatorios idóneos y suficientes que permitan corroborar que el candidato haya sido condenado en la calidad de autor y en la condición de funcionario público, en ese sentido, no se puede determinar fehacientemente que el candidato se encuentre comprendido dentro del supuesto de impedimento para... Término vencido. Don Jorge Rodríguez, ¿tendrá alguna pregunta? Ninguna, señor presidente. Don Jovián Sanginés. Ninguna, presidente. El doctor Arce Córdoba. Ninguna, señor. Muy bien. Queda el voto a la causa y continuamos, don Carlos. Número 14. Expediente 6041-2021. Recurso de apelación interpuesto por José Carlos Medina Bolo contra la resolución número 189-2021 del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2, que declaró infundada la tacha presentada contra la lista de candidatos y contra el candidato al Congreso de la República, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presentado por la organización política Partido Democrático Somos Perú. Por José Carlos Medina Bolo concurre el abogado José Humberto Abanto Verástegui. Por la organización política Partido Democrático Somos Perú concurre el abogado Alejandro Antonio Sala Segarra. El impugnante es el doctor Abanto, su señor. Abanto. Muy bien, el doctor Abanto tiene uso de la palabra por lapso de 3 minutos. Rápidamente, su señoría. Doctrina asentada por la mayoría del Jurado Nacional de Elecciones en las resoluciones 100-2021, 31-2021, 40-2021 y 90-98-2021 es que se debe tener presente que, como todos los derechos reconocidos por la Constitución Política del Perú, el derecho de participación política no es ilimitado ni irrestricto, puesto que su ejercicio es regulado válidamente por medio de leyes. También que de modo similar la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que es admisible que los estados regulen legítimamente los derechos políticos a través de una ley formal. ¿Qué entenderemos por ley formal, señor presidente, señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva 686 del 9 de mayo de 1986, fundamento 35, dijo que leyes a la que se refiere el artículo 30 son actos normativos enderezados al bien común, emanados del Poder Legislativo democráticamente elegido y promulgados por el Poder Ejecutivo. ¿De qué ley estamos hablando? De la Ley 31.030, artículo 116. ¿Qué dice esa disposición legal? Dice que las listas de candidatos al Congreso de la República y al Parlamento Andino en elecciones generales se determinan de la siguiente manera. 1. Postulación en elecciones internas o primarias. En las elecciones internas o elecciones primarias, los candidatos postulan de forma individual. ¿Qué agrega? Que el voto se emite a favor de candidato individual. Y tercera norma que contiene en el inciso segundo, los candidatos que obtengan la mayor votación ocupan los primeros lugares, pero una vez cubierta la cantidad máxima de candidatos de un mismo sexo, se continúa con el candidato del sexo opuesto. ¿Cuál es la forma de elegir una lista, señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones, según el artículo 116 de la Ley Orgánica de Elecciones, modificado por la Ley 31.030? Con candidaturas individuales. ¿Quién no puede decir entre todos los ciudadanos del Perú que no conocía esta norma? El señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, porque fue quien promulgó esta ley, porque además fue el propulsor de esta reforma política. Y ahora forma parte de una ley, de una lista que ha sido construida con infracción del artículo 116 de la Ley Orgánica de Elecciones. El argumento del Jurado Electoral Especial ha sido que habría disposiciones de la OMPE en sentido contrario o que habilitaban las listas cerradas y bloqueadas. La pregunta que hay que hacerle entonces al Jurado Nacional de Elecciones es cuándo se reformó la Constitución para permitir que la OMPE reforme las leyes orgánicas.
El segundo argumento de la tacha contra el señor Vizcarra Cornejo es muy sencillo. El señor ha sustraído de su declaración jurada de hoja de vida 2 millones de soles en acciones de la empresa CIN Vizcarra. El jurado electoral especial ha validado un testimonio de revocación de poderes, una escritura pública, un testimonio de escritura pública. ¿Pero qué dice el artículo 9? Su término venció, señor doctor. Muy bien. El doctor Salas Segarra tiene el uso de la palabra por los 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, efectivamente se pretende cuestionar la participación y el proceso de democracia interna del Partido Democrático Somos Perú, argumentando y cuestionando al propio sistema electoral. Es más, el tachante, el apelante manifiesta que la OMP ha actuado como un organismo que ha fomentado la inobservancia a las normas en materia electoral, situación absolutamente inaudita. Lo que no ha manifestado el apelante y el tachante es que para este caso concreto existen una normatividad específica producto de la emergencia sanitaria que vivimos, como es la resolución número 310-2020 de la OMP y la resolución número 330 del propio Jurado Nacional de Elecciones. Por lo tanto, esta situación, señores magistrados, más que no merecer el más mínimo análisis, creo que el cuestionar el sistema electoral y tratar de cargarle ello a una agrupación política en cuanto a su proceso de democracia interna, sinceramente no tiene sentido. Respecto al segundo argumento o fundamento en cuanto al impedimento para la postulación, ya el Jurado Electoral Especial en 3 oportunidades se ha pronunciado respecto al derecho de poder postular del candidato Martín Vizcarra Cornejo, y el propio Jurado Nacional de Elecciones en 2 jurisprudencias que no hace mucho ha emitido, justamente ratificado dentro del marco del derecho de participación política consagrado en la Constitución Política del Estado peruano, consagrado en todo lo que corresponde a los pactos internacionales que salvaguardan nuestra democracia, que no se ha, bajo ninguna circunstancia, se ha vulnerado ningún tipo de normatividad y por lo tanto se tiene que respetar el derecho de participar del candidato Martín Alberto Vizcarra Cornejo. En cuanto al tercer argumento, respecto a la inconsistencia de la declaración jurada de hoja de vida, señores magistrados, esto ya ha sido materia no solamente de análisis, sino de verificación, de supervisión y de fiscalización por el ente electoral. Se ha emitido el informe número 006-2021, donde el organismo fiscalizador de las hojas, de las declaraciones juradas de hoja de vida de los candidatos, ha manifestado claramente que lo declarado por el candidato Martín Alberto Vizcarra Cornejo se condice de manera absoluta y es coherente y obedece a la verdad con lo que figura en los registros públicos, en las oficinas de registros públicos de Lima Metropolitana. Bajo ese argumento y bajo esos fundamentos, señores magistrados, es que solicitamos que estos 3 extremos de la apelación y que inicialmente fueron extremos de una tacha, en virtud al derecho constitucional de elegir y ser elegido y a los tratados internacionales que garantizan la participación política y democrática de los ciudadanos, sean declarados en todos, absolutamente en todos sus extremos, infundados, ratificándose así, señores magistrados del ente máximo rector en justicia electoral, las resoluciones emitidas por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a abrir un rol de preguntas si don Jorge Rodríguez tiene alguna para alguno de los señores abogados. Ninguna, señor presidente. Gracias. Don Jovián Sanginés. Una, presidente. El doctor Arce Córdoba. Ninguna, señor. Muy bien. Muchas gracias a ambos señores defensores. Vamos a emitir decisión habiendo quedado la causa al voto. Gracias. Número 15. Expediente 6194-2021. Recurso de apelación interpuesto por el personero legal de la organización política Alianza para el Progreso contra la resolución número 38-2021 del Jurado Electoral Especial del Callao, que resolvió excluir al candidato Carlos Manuel Sócrates Sandoval Blancas en el marco de las elecciones generales 2021. Por la organización política Alianza para el Progreso concurre el abogado José Manuel Villalobos Campana. El doctor Villalobos tiene la palabra por el lapso de 3 minutos. Adelante, doctor. Gracias, presidente, señores magistrados, señor secretario general. Este caso de exclusión está relacionado a la ley
30.717, ley abiertamente inconstitucional que aprobó el Congreso y que fue muy respaldada por los medios, seguramente esa fue la razón de haberla aprobado, pero que es inconstitucional porque prohíbe postular a un candidato a pesar de que ya ha sido rehabilitado de la condena penal que ha sufrido en el pasado, lo cual vulnera también la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que en su artículo 23 establece solo en qué casos se puede prohibir una candidatura. El Tribunal Constitucional, si bien es cierto, no ha declarado inconstitucional esta norma porque le faltó un voto, sí ha expedido una sentencia, una acción de amparo, la sentencia 1114-2020 en el caso Solís, en el que ha declarado fundado el amparo y ha señalado que no se debe aplicar esta ley al caso específico de ese candidato que fue excluido de las elecciones porque afecta su derecho a la participación política, porque no se puede revivir sentencias penales que ya fueron cumplidas. Sin embargo, entiende esta defensa que el Pleno ya tiene un... Se ha interrumpido, señor doctor, su intervención. Se ha interrumpido. Detenga usted, por favor, el contador. Problemas de internet, señor presidente. Adelante, doctor. Sí, solo para terminar, decía que el Tribunal Constitucional en una acción de amparo reciente ha dado la razón al justiciable, que fue un candidato que también fue excluido. Sin embargo, entiendo que el jurado tiene un criterio ya formado en el caso Carhuarica, resolución 02. Por lo tanto, más allá de pedirles que cambien de criterio, yo lo que le voy a pedir es que, por equidad, permitan que mi patrocinado rápidamente recurra a la justicia constitucional vía un amparo, y para eso se requiere que la resolución que ustedes van a adoptar se adopte con celeridad para que no nos recorte el plazo para poder ir al amparo. Lamentablemente el jurado, seguramente por la alta carga procesal que tienen, y lo conozco porque he trabajado en el jurado y en estas fechas demanda mayores esfuerzos, pero es necesario que se publiquen con prontitud las resoluciones. Hay resoluciones que se están tardando más de una semana, señor presidente, 10 días, y tampoco se publican los resultados de las votaciones, y eso perjudica a los candidatos porque están paralizados en sus campañas. En el caso particular de mi candidato, pedimos que este caso lo resuelvan con celeridad para poder recurrir a la justicia constitucional en caso el jurado va a seguir manteniendo su criterio de aplicar la ley 30.717 que consideramos inconstitucional. Muchas gracias. Muy bien. El doctor Jorge Rodríguez. Una pregunta, señor. El doctor Jovian Sanginés. Ninguna pregunta, presidente. El doctor Arce Córdoba. Ninguna, señor. Queda la causa al voto. Adelante, señor don Carlos. Muchas gracias, señor. Número 16, expediente 6.243-2021. Apelación interpuesta por la organización política Unión por el Perú contra la resolución número 84-2021 que resolvió excluir al candidato a congresista de la República por el distrito electoral de Piura, señor Alejandro Vilches Pardo. Por la organización política Unión por el Perú concurre el abogado Víctor Miguel Soto Remusgo. El doctor Soto tiene uso de la palabra por el caso de 3 minutos. Adelante, señor doctor. Correcto, señor presidente, señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a solicitar por medio del presente recurso de apelación se revoque la resolución número 084 que declaró excluir a nuestro candidato Alejandro Vilches Pardo porque se aplicó de manera indebida para nosotros la modificación constitucional consignada en el artículo 34A de nuestra Constitución Política del Perú. ¿Y todo por qué? Porque se ha hecho una aplicación similar a la ley 3717, la cual exclusivamente dice que para aquellos candidatos, no pueden ser candidatos a aquellas personas que han sido sentenciadas por terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas o violación de la libertad sexual, también para casos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios, aun cuando sean rehabilitados. En el caso de mi patrocinado, el señor Alejandro Vilches Pardo, él ha sido sentenciado por el delito de difamación, hecho que fue consignado en su declaración jurada de hoja de vida, pero adicionalmente también se mencionó que la pena está cumplida y se ha cumplido con la reparación civil, con lo cual, mediante resolución expedida por el jurado unipersonal de Talara, nuestro candidato está actualmente rehabilitado. Al respecto, queremos citar lo dispuesto por su propio despacho en la resolución número 105-2021,
recaía en el expediente 2021-005699 del 15 de enero del 2021, donde se establece que el jurado es favorable a la participación del candidato, tomando en consideración la rehabilitación y que no está incluido en la lista de los delitos mencionados anteriormente. Por estas circunstancias, señor presidente, señores miembros del jurado, solicito se revoque la resolución apelada y se proceda para que nuestro candidato pueda seguir con su candidatura respectiva al no estar de acuerdo a la aplicación del artículo 34A de la Constitución Política. Muchas gracias. Muy bien. Don Jorge Rodríguez Vélez. Una pregunta, señor presidente. ¿Perdón? Ninguna. Ok. Don Jovián Sanginés. Ninguna pregunta, presidente. El doctor Arce Córdoba. Ninguna, señor. Muy bien. Muchas gracias. La causa queda al voto. Adelante. Número 17. Expediente 5622-2021. Recurso de apelación presentado por el personero de la organización política Frente de la Esperanza 2021. Contra la resolución número 40-2020 del Jurado Electoral Especial de Piura 1, que resolvió declarar improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Congreso de la República para el Distrito Electoral de Piura. La organización política Frente de la Esperanza 2021 no ha registrado abogado para la vista. Al voto. Número 18. Expediente 5074-2021. Recurso de apelación interpuesto por la organización política Frente de la Esperanza 2021 contra la resolución número 33-2020 del Jurado Electoral Especial de Ica, que declaró improcedente la lista de candidatos al Congreso de la República. La organización política Frente de la Esperanza 2021 no ha registrado abogado para la vista. Al voto. Número 19. Expediente 5172-2021. Recurso de apelación interpuesto por la organización política Partido Frente de la Esperanza contra la resolución número 37-2020 del Jurado Electoral Especial de Puno, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Congreso de la República para el Distrito Electoral de Puno. La organización política Frente de la Esperanza 2021 no ha registrado abogado para la vista. Igualmente al voto. Número 20. Expediente 5301-2021. Recurso de apelación interpuesto por la organización política Partido Nacionalista Peruano contra la resolución número 40 del Jurado Electoral Especial de Huánuco, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de Ceni Magali Ramírez Laguna y de Luz Ida Laurencio del Valle, candidatas al Congreso de la República por el Distrito Electoral de Huánuco. La organización política Partido Nacionalista Peruano no ha registrado abogado para la vista. Al voto. Señor presidente, no hay más expediente que llamar. Muy bien. Siendo las 16 horas con 12 minutos, termina la sesión virtual pública del día de hoy. Muchas gracias a todos por su asistencia.